Buenas noches. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Hola. Hola, profe. Sí, se escucha. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bárbaro. Buenas noches. Bien, a ver, bien, ya estamos casi todos conectados. Recuerden de pasar el presentismo mandándome un mensajito. Bien, hoy esta es la última clase que van a tener conmigo. Después van a tener la semana que viene 2 clases de repasos, tengo entendido con Turina y con Patricio Gropo. Y estamos próximos al examen. Bien. Voy a seguir con lo que es subastas. Profe, ¿usted también va a dar alguna clase de repaso la semana que viene? Disculpe. Si quieren, yo no tengo ningún inconveniente. Si necesitan una clase de repaso, brindamos un día, no hay ningún inconveniente. Todo depende de cómo estén ustedes, porque me imagino que también están con otros exámenes. Pero si necesitan una clase de repaso, donde vengan con preguntas, me lo hacen saber y yo les genero un día. Creo que el lunes y martes son los días que ya están ocupados con la clase de repaso de Turín y Gropo, me parece, ¿no? No, creo que el lunes creo que va a dar Nancy, el martes va a dar una clase de repaso a la doctora Kirchner, el miércoles Gropo y el jueves creo que va a dar Turina también una clase de repaso. Así que todos los días bien, vamos eso a no tener lo clases de había. repaso cada uno con sus unidades. Hasta ahora tengo Bueno, entendido eso. si quieren ustedes, yo le doy la clase de repaso el viernes próximo, no hay ningún inconveniente. No tengo ningún gran mayor en darle la clase. Si quieren la coordinamos y ya lo dejamos establecido para el viernes próximo. Por supuesto que lo vamos a hacer con base a preguntas que ustedes tengan, alguna duda, y así le vamos sacando la duda. ¿Bien? Sí, lo que decida el resto de los compañeros. Sí, decidan ustedes y si quieren, lo hacen saber a Nancy y le damos el ok. Yo no tengo ningún inconveniente. Bien, habíamos empezado a ver subastas, ¿bien? Yo le había dado una introducción de lo que era una subasta electrónica, un poco la historia de cómo surgió, en qué bienes afectaba, la acordada fundamental donde establece toda la reglamentación, que le dije que hagan hincapié, y ahora vamos a ver las etapas. Cuando yo hablo de etapas, yo la divido las etapas en 3. Me estoy guiando en base al Power que yo les envié, y ahí vamos a empezar a hablar. Yo le digo en 3 ¿por qué? La etapa más importante, la fundamental, es el acto de subasta en sí, que es la etapa intermedia, que es la subasta. ¿Bien? El acto que dura 10 días, con el plazo que se puede ir prorrogando al final, antes del cierre. Pero los actos anteriores también son muy importantes, y uno de los más importantes es lo que hablamos del recaudo del 568, que dice lo siguiente. El 568 habla, antes de ordenar la subasta, el juez requerirá informes sobre, y habla de los 3 incisos: impuestos, tasas sin contribuciones, deudas por expensas, en el caso de que estamos por subastar un inmueble que esté a través de un régimen de propiedad horizontal, y las condiciones de dominio y embargo e inhibiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, para llegar a un acto de subasta, recuerdan que en la clase anterior le hablaba de que si había un dinero disponible en una cuenta,
suficiente con practicar una liquidación y ordenar la entrega de la suma conforme un orden de privilegio, ¿no? En este caso, como no tenemos dinero líquido, necesitamos subastar un bien, ya sea inmueble, mueble, o lo que sea, derecho a acciones, como le explicaba, semovientes, lo que corresponda que pueda tener el ejecutado. Ahora, requisitos previos, se entiende que tiene que haber una sentencia de trance y remate, que es lo que vieron con Patricio Oropo, que el bien que se pretende subastar esté embargado, ¿bien? Y ahí empezamos con los trámites previos a la subasta, que es el 568. 568, que es a los entes, para saber las condiciones de los impuestos, tasas y contribuciones en lo que corresponde a las deudas. Las deudas de expensas, porque aquí la deuda de expensa viene a jugar en una particularidad que ustedes habrán escuchado más de una vez siendo alumnos, es lo que es las obligaciones propter rem. ¿Por qué? Porque el adquirente en subasta se va a hacer cargo, por ser una obligación propter rem, si el producido de la subasta resulta insuficiente, se va a hacer cargo del remanente que no puede cubrir en los gastos, en las deudas del consorcio. ¿Bien? Básicamente es eso. Después, cuando habla de informe de dominio, embargo, inhibiciones, sí, porque tenemos que necesitar saber la condición, supongamos, de un bien inmueble, si se encuentra a nombre del ejecutado. ¿Bien? ¿En qué proporción se encuentra inscripto? Bien, y cuáles son los embargos que existen en ese informe de dominio, porque cuando ustedes piden un informe de dominio, van a ver, en lo que ven una plancheta de un informe de dominio, van a ver una línea, digamos, un lugar donde se encuentra, a nombre de quién se encuentra inscripto el bien en el último lugar. Y luego van a encontrar otra línea donde van a encontrar los embargos que existen, si se encuentran vigentes, o sea, porque ustedes saben, vieron lo que es embargo, que tiene un plazo de vencimiento 5 años, por el cual se tiene que reinscribir. Entonces, ahí vamos a determinar en qué situación se encuentra ese bien. Bien, y las inhibiciones con respecto al ejecutado. ¿Por qué? Porque eso va a influenciarse a posteriori, ¿no? No es que va a limitar o va a dificultar la subasta, no. Toda esa información es importante para saber en qué situación se encuentra el bien, al momento que tengamos que, luego de la adjudicación y del depósito saldo en precio, cuando tengamos que distribuir ese dinero, saber cuál es el orden de privilegio para los efectos de su distribución. Bien, y algo también fundamental, que no lo dice, que es que se libra siempre un mandamiento en un inmueble, un mandamiento de constatación. ¿Para qué? Para saber, al momento del acto de subasta, en qué se encontraba el bien inmueble a subastar. ¿Ocupado por quién? Por el ejecutado, por un tercero, y si está ocupado por un tercero, previo a la subasta, se lo intima, luego de tomar conocimiento del informe del mandamiento de constatación, se lo intima ese tercero a que acredite y manifieste en qué condiciones se encuentra. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar en condiciones de inquilino. ¿Bien? ¿Para qué? O en condiciones de creerse con su titularidad. Porque en esa situación va a tener un plazo de 5 días para hacer valer su derecho. Para que el juez, al momento de dictar la subasta, no se encuentre con un imprevisto en el cual efectivamente el bien no es de titularidad o no corresponde que sea del ejecutado. ¿Bien? Toda esa situación previa es muy importante a los efectos de poder uno después dictar el decreto de subasta. Cumplido todos estos pasos previos, si me quieren interrumpir a preguntarme algo, por favor, no tengan drama. Bien, entonces, sentencia tras y remate, recaudos previos a que la cierre referencia, todo se encuentra cumplido. Luego de estos recaudos previos, lo que va a suceder es que el abogado del ejecutante va a decir: señor juez, dicta el decreto de subasta. Un decreto de subasta que antes de este tipo de acto de subasta, que era una subasta presencial, el decreto de subasta era un decreto que mayormente tenía, yo acá tengo un decreto de subasta, mayormente tenía
entre una página y 2 como máximo. Este decreto de subasta tiene 6 páginas, o sea, 6 hojas, o sea, 12 páginas. ¿Por qué? Porque viene a ser este decreto de subasta una forma de explicar cómo es el procedimiento, en qué consiste esa subasta electrónica, todos los datos informativos, cómo va a ser el sistema, y ahí le voy a empezar a dar todas las posibilidades. Primero, se va a indicar los datos catastrales, o sea, qué bien se va a subastar, si es un bien inmueble, si es un bien automotor, si son derechos de acciones, cuál es el porcentaje. Se aclara que va a ser a través del sistema de subasta electrónica, ¿bien? Y luego se empiezan a agregar en el decreto de subasta cuestiones que no estaban antes, que es la fecha de inicio y cierre del acto de subasta. ¿Qué quiero decir con esto? En el decreto, a ver, hago una salvedad. Yo como juez, en el decreto determino la fecha de inicio y cierre del acto de subasta. Otros juzgados, como lo van a tener cuando tengan la práctica 2, el doctor Casas, él directamente ordena el decreto, pero no fija la fecha de subasta. Se la deja a que la determine el martillero. ¿Bien? Esas son modalidades. ¿Bien? Yo particularmente en el decreto ya fijo cuál va a ser la fecha de inicio y cuál es la fecha de finalización, que son 10 días hábiles. Comienza, supongamos, este martes en mi juzgado, se inició a las 10 de la mañana un acto de subasta y finaliza a los 10 días hábiles. ¿Bien? Que yo lo tengo que contabilizar y eso se lo comunico a la Secretaría de Registro que se encuentra acá en Mar del Plata. Le indico las pautas de inscripción del postor. Recuerda que yo le hablaba de un postor que se inscribe como postor general y luego, con ese código de ingreso, me da la posibilidad de poder inscribirme como postor en cada subasta en particular. Bueno, le indico las pautas de dónde se encuentra habilitado para realizar el trámite como postor general y postor particular, cuál va a ser la Secretaría del Registro, que se encuentra ubicada acá en Mar del Plata, o puede, si no necesariamente tiene que inscribirse acá o hacer el trámite acá, porque lo puede hacer en cualquier secretaría de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Las pautas de actividad que quedan a cargo del martillero, ¿bien? Que la vamos a ver. El orden de apertura de una cuenta judicial. ¿Por qué una apertura? Fíjense que antes no existía. ¿Por qué? Porque existe la obligación, si estamos hablando de un bien inmueble o un bien automotor, del depósito en garantía, ¿bien? Que es el 5%, ese depósito en garantía, de la base. Se va a determinar una base única. A diferencia del sistema viejo, que se hacían 3 bases, las 2/3 partes, si fracasaba esa, la segunda, el 50%, y si fracasaba sin base, aquí ahora es una base única que las 2/3 partes de la evaluación fiscal. La determinación de un 5% de los tramos. Yo aquí determino, supongamos, 100.000 pesos de base, y le voy a decir al registro que el tramo se va a dividir en cada 5% y que el tramo siguiente va a ser 105, porque sería el 5%. ¿Bien? ¿Qué significa con esto? Que el registro toma conocimiento y ellos van a hacer el tramo en forma automática que lo hace el sistema de tramos. ¿Bien? Ahora voy a entender lo que es tramos, sí. Disculpe, ¿puede explicar de vuelta esto de los tramos? ¿Qué sería y sobre cómo se calculan? Los tramos, a ver, está más adelante, pero lo voy a adelantar. El tramo es lo siguiente. Ustedes cuando entran al sistema, que yo le explicaba que en la página de la Corte está, en el sistema de la página de la Corte, en SCBA, en el portal de subastas, van a encontrar tramos. ¿Qué significa esto? Yo como juez ordeno en el decreto y digo, bien, la base va a ser de 100.000 pesos. Bien, la base determinada de la evaluación fiscal a 2/3 partes. E indico, porque ya está determinado por la reglamentación, y la reglamentación dice que los tramos van a ser del 5% que van a ir subiendo en forma escalonada, que quede aclarado que el 5% va a ser siempre sobre la base originaria
En este caso, en el ejemplo que le doy de 100.000 pesos. Ejemplo, van a ser 100.000, 105, 110, 115, 120, y así sucesivamente. O sea que hay un tramo indefinido. Bien, ¿qué significa esto? Cuando se comienza el acto de apertura, bien, de subasta, están todos los que se inscribieron como postores, que son anónimos porque al ser anónimos lo único que se toma conocimiento en el sistema es que cada postor tiene un código, un número independiente en cada acto de subasta, siempre va a ser distinto. Entonces, le hacen saber el sistema que ya dio inicio al acto de subasta y le hace saber cuál es el primer tramo. El primer tramo, el que ofrece el primer tramo, el sistema automáticamente va a indicar que en ese tramo, el que ofreció, el que pujó, es el postor número 3555. Acto seguido se pasa al segundo tramo, y así sucesivamente hasta la finalización del acto de subasta. No sé si con eso te respondí, Claudia. O sea, serían como, los tramos son las ofertas antes, que se hacen, claro, para pagar antes, el bien. Exactamente, antes, cuando el acto de subasta era público, las ofertas eran 100.000 pesos, levantaban la mano y decía, ofrezco 101. Levantaba la mano otro y decía, ofrezco 102, 103. Aquí no hay ofrecimiento de un monto. Los tramos ya están predeterminados. O sea, el único ofrecimiento que yo puedo hacer es por el tramo que ya está predeterminado el valor. ¿Bien? Ese tramo siempre fija el juez, o sea, las ofertas posibles las fija el juez. La fija, yo como juez fijo la base y el primer tramo, o sea, le hago saber que el primer tramo es de, supongamos, 5.000 pesos, para que el sistema, cuando la Secretaría de Registro reciba toda mi información del decreto, sepan que van a tener que incrementar por cada tramo el tramo que yo le di, que era, supongamos, yo le dije 5.000 pesos. Ellos van a tener que ir incrementando en cada tramo ese valor que yo le di. ¿Bien? Y coincido con lo que vos decís, Claudia, que efectivamente el juez es el que va a decidir cuál va a ser el incremento del tramo. ¿Bien? Bien, otra cuestión que se le agrega es la suscripción del acta ante el secretario. ¿Qué significa esto? Es, como el acto tiene 10 días, finalizado, vamos a ver más adelante, pero se fija también una fecha, aproximadamente de 15 días a un mes del cierre del acto de subasta, donde se va a tener que hacer un acta ante el actuario, ante el secretario. ¿Qué finalidad tiene? Eso hace materializar de que resulta adjudicado tal persona y ese acto en sí lo va a realizar con presencia de el que resultó adjudicado, el ejecutante puede estar, si quiere estar presente, y el martillero, con la presencia del secretario. Yo agrego una particularidad que otros no le realizan, algunos juzgados sí, otros no, que yo le obligo al martillero que también venga con un boleto de compraventa. ¿Bien? Y para que se firme ante la presencia del secretario. ¿Por qué? Porque considero que el boleto hace las veces de un título, supongamos, para poder hacer los trámites posteriores de inscripción de ese bien. Inscripción en ARBA, inscripción a través del registro de la propiedad inmueble, ya sea queriéndole hacer con un escribano, ya sea inscribirla a través de la orden judicial, a través de un oficio de inscripción que es con un folio de seguridad. La determinación de la seña, que muchos lo pueden agregar, el monto del depósito de garantía que yo le explicaba, y en el mismo decreto se ordene la orden de publicación, ¿dónde? En dos situaciones se ordena. En los edictos en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación donde se encuentra el bien, ¿bien? Y una publicación en la página web de la Suprema Corte. ¿Bien? Ahí, ¿por qué? Hay dos particularidades distintas y muy importantes. Es más, para mí es mucho más importante la publicación de edicto en la página de la Corte que la publicación de edicto, porque es lo que se ve más. O sea,
La publicación de edicto en el diario La Capital, lo único que va a haber es la transcripción del decreto reducido, porque es un edicto reducido, con toda la información de la causa donde está tramitando la subasta, el juzgado, el bien que se va a subastar, el monto de la base, el depósito en garantía del monto, el número de cuenta, y algunas particularidades más indicándole que tiene a disponibilidad toda la demás información en la página de la Corte. Pero para mí la más importante es la publicación en la página web. ¿Por qué? Porque en la publicación, en ese lugar, como ustedes lo pueden ver en esa página, es justamente toda la información disponible y necesaria. ¿Qué puede ser? ¿Y qué es? En la página de la Corte van a ver publicado el decreto en su totalidad, decreto subasta, el edicto que se publica posterior, van a ver fotos, bien, del bien inmueble o del bien mueble automotor o de bienes muebles, y algo que yo he agregado que se está haciendo que es, en el caso de los bienes inmuebles, es la publicación de un video del lugar. Como no se puede cargar porque es muy pesado, cómo se ordena, el martillero hace esa filmación y lo que denuncia a la Secretaría para que sea publicado para que sea publicado en esta página es el link disponible para que pueda entrar la persona interesada y ver ese video de cómo se encuentra ubicado el bien inmueble. Yo también he agregado, por ejemplo, un informe del Google Maps para saber dónde se encuentra ubicado el bien. ¿Bien? Entonces, toda esa información es la que me habilita a generar mayores adhesiones a posibles postores. ¿Bien? Eso por un lado. Indica otra cuestión más, indica la inscripción de los usuarios registrados, o sea, los usuarios como postores, que se deben inscribir con una antelación de 3 días hábiles antes del comienzo de celebración. ¿Por qué? La particularidad que tiene esta reglamentación de la acordada que yo le hacía referencia, que la reglamentación es muy clara y muy específica, en plazos más todavía. ¿Por qué? Si a mí me fijaron una fecha de acto de apertura de subasta el día viernes, yo tengo 3 días hábiles para poder, antes de los 3 días hábiles, para poder inscribirme como postor y realizar el depósito en garantía, que es el 5%. Si no se realiza ese depósito en garantía en el plazo previsto, ese postor remiso se lo tiene por excluido. Pero no porque yo lo excluyo, porque el sistema no lo va a incluir, porque el sistema es muy automático, el sistema cierra como con puertas, y no ha sucedido. A mí me sucedió en la primera causa que nosotros trabajamos, en la que yo le hacía referencia, que subastó una cochera, donde un postor se inscribió antes del tercer día, pero hizo el depósito posterior, y por ende no fue incluido. Yo tengo una que el que tiene acceso en la MEP puede entenderlo, es una causa número, ya le digo, en el juzgado civil número 2, los que tengan acceso a la MEP, yo le voy a dar cuál es la causa. En el juzgado número 2, que estuve firmando hace poquito, en una causa que es el número 120.410, ¿bien? Nicolás Daceo, sobre conversión en concurso preventivo quiebra, van a encontrar ahí de fecha muy próxima, ahora hace poquitito, donde se explica justamente en uno de los últimos proveídos de que tal persona, informada por el registro, no fue incluida dentro de, o sea, como postor, porque no cumplió justamente con la inscripción y el depósito dentro del plazo de los 3, antes del plazo de vencimiento de los 3. Eso es muy importante. A ver, yo creo que le había explicado, me parece, de la inscripción de los registros de postores generales y particulares, ¿recuerdo bien o no le expliqué de nada? ¿Recuerdan ustedes que yo le hice la diferenciación entre se inscribe como registros generales, que tiene un vencimiento de 1 año, bien, reinscribible
en forma sucesiva tantas veces quieren. Si no se inscribe, se vence. ¿Eso se lo he explicado? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a explicar lo siguiente. A ver, No. el que es postor, primero tiene que inscribirse como postor general. O sea, inscribirse como postor, no como en una subasta en particular. Entonces, para inscribirse como postor general, se inscribe en la página, más aún con el tema del COVID, ahora se inscribe en la página, hace una declaración jurada, ¿bien? Y esa declaración jurada la va a imprimir y se va a constituir en la Secretaría del Registro, ya sea esa persona o un apoderado, porque también puede facultar a un apoderado, para los efectos de ¿qué? Lo único que se le exige es a los efectos de certificar la firma. ¿Bien? Queda aclarado lo siguiente, hay una particularidad. Como postores pueden ser, a diferencia del régimen anterior, personas físicas y personas jurídicas. Y aquí empieza a jugar algo que no existía, que es las personas jurídicas. O sea, postores pueden ser las personas jurídicas. Y aquí, las personas jurídicas tienen otra particularidad que el registro le va a exigir, que no los voy a enroscar, ciertos requisitos mayores que a una persona física. ¿Por qué? Porque a la persona física le van a exigir el DNI, la declaración jurada y nada más. En cambio, a la persona jurídica le van a exigir el tipo de sociedad que es, si es sociedad anónima SRL, la constitución de la sociedad que se encuentra vigente, bueno, todo eso lo van a tener que acreditar. Eso va a ser como postor general. Bien, eso tiene una vigencia de 1 año desde el trámite. Vencido el año, o sea, antes del vencimiento, puedo renovarlo. Y ya el requisito no es que tengo que ir presencial la renovación, sino que yo lo hago a través del sistema. Bien, porque los papeles se encuentran ya acreditados. Y si tengo que acreditar, supongamos, la vigencia de una sociedad, lo puedo dar en formato PDF al domicilio electrónico del registro. Ahora, ¿qué sucede con esa aprobación de ese registro de postor general? El sistema le va a entregar, o sea, la Secretaría de Registro le va a entregar un alta y una contraseña. Alta, porque va a decir, usted ya está habilitado para ser postor general en cualquier subasta de la provincia de Buenos Aires. Y la contraseña, ¿saben para qué sirve? Para esa contraseña poder utilizarla e inscribirme como postor particular en un acto de subasta, supongamos, en el juzgado que yo civil 9. ¿Bien? Esa contraseña sirve ¿para qué? Para que yo enterarme que en el civil 9 hay un bien que me interesa, que quiero ser postor, entro al sistema, solicito, me voy a inscripción en ese acto de subasta, y con la contraseña estoy habilitado para ingresar. Ahí voy a diferenciarme a la cuestión de inscribirme como postor en un acto particular. Y ahí empieza a jugar dos cuestiones. Me inscribo, hago la presentación, digamos, hago esa presentación en forma electrónica y lo que hago es, dos opciones me pide el sistema. Primero, lleno un formulario y el sistema me va a generar dos opciones que yo tengo que generar, que es, si hago una reserva de postura, y tomen en cuenta esta palabra, ¿qué es reserva de postura? Bien, porque lo vamos a tener en cuenta con relación al postor remiso. Reserva de postura. Y la otra es el caso de comitente. Si yo voy a actuar como comitente, bien, o comisionista comisionario, bien, que significa que en qué calidad voy a actuar. Y se le exige que los dos estén inscriptos. Bien, no puedo ser comitente por un tercero externo. ¿Saben para qué se hace esto? Justamente lo que yo le contaba, que es la Liga de Compradores. Ayer en el diario La Capital salió el procesamiento de lo que yo le explicaba la semana pasada, de estas 23 personas con respecto a esta liga que funcionó acá en Mar del Plata. ¿Bien? Ahí
me habilita el sistema, cuando yo envío esa inscripción, a que me va a entregar un código. Ese código que yo les decía es el código anónimo que yo voy a utilizar cuando se abre el acto de subasta para poder pujar, para poder realizar la postura que yo crea sobre el tramo que crea. Le adelanto un poco a qué es la postura, la opción de reserva de postura. Es importante cuando se escribe, si uno realiza la reserva de postura o no. ¿Por qué? Porque si el que sale adjudicado y no realiza el depósito de saldo en garantía, se lo considera postor remiso. Pero, cuando veamos ahora un poquito más adelante, desaparece esto que fracasa la subasta, sino que empieza la opción de indicarle al siguiente, al subsiguiente de los que pujaron, si quieren ser adjudicatarios. Pero pueden ser únicamente los que realizaron reserva de postura al inscribirse, porque si no, si yo denegué hacer la reserva de postura, significa que si yo no salí adjudicado, automáticamente estoy excluido para pujar o participar en la figura del postor remiso. Y automáticamente, una vez que se cierra el acto de subasta y a mí me comunican quién fue el adjudicado y quiénes no, los que no realizaron reserva de postura, automáticamente yo en ese momento tengo que obligatoriamente devolverle en forma inmediata el depósito de saldo de garantía, el depósito en garantía, quiero decir. Eso hace, digamos, a la seguridad de que el que está, digamos, que es postor, pueda ser devuelto su dinero, más aún con el tema de inflación que estamos viviendo. ¿Bien? Entonces, básicamente estamos ahí. Ahora vamos a ver la celebración del acto de subasta. ¿Bien? A ver, si vamos a tener una clase la próxima de ayuda a algunas dudas, inquietudes que tengan, posiblemente la mayor inquietud la van a tener en este proceso de subasta, porque hay figuras muy nuevas, donde para mí es muy nuevo, para mí es fácil entenderlo, porque yo lo vivo explicando ya hace muchos años, y hay figuras nuevas que cuando yo le hablo de reserva de postura, me dirán de qué me está hablando. Bien, que no es lo mismo que postura de máxima secreta, que no es lo mismo que postor remiso. Bueno, hay figuras que quiero que las entiendan porque se lo vamos a preguntar en el examen. Entonces, es importante que lo sepan. Vamos al acto de subasta, recuerden, son 10 días hábiles. Bien. El lapso de celebración. ¿Una pregunta? Sí, por favor. Entonces, postor remiso es el que no hace el depósito. No hace el depósito y eso le genera el lugar. No que no hace el depósito. Postor remiso es el que resulta adjudicado y en el plazo que el juez le indicó, que normalmente son de 5 días cuando es notificado, no realiza el depósito del saldo de precio, no el depósito en garantía, del saldo. ¿Qué significa esto? Una cosa es el depósito que yo realicé, que es el 5% originariamente, y fue adjudicado por 800.000 pesos, y él tiene que depositar, sacando el 5%, 750.000 pesos. Si no lo realiza ese depósito, se lo considera postor remiso. Ahí empieza a jugar la figura de postor remiso. ¿Bien? Pero ahora lo voy a reiterar de vuelta. Lo del 5% que usted dice sería una especie de seña. Mira, a ver, hay juzgados que ordenan el depósito en garantía y la seña. ¿Por qué? Porque el depósito en garantía es una figura legal creada por la acordada a los efectos de garantizar que no cualquiera se meta como postor, bien, y si no le generas el compromiso de un depósito en garantía, podría haber un abuso de pujar y luego fracasar el acto de subasta porque no realiza el saldo de precio. La seña, normalmente hay jueces que lo ordenan. ¿Por qué? Porque esa seña viene a garantizar, en el caso de que fracase la subasta, el pago de los honorarios y aportes del martillero y los gastos ocasionados que puedan suceder por publicación de edicto, etc. Es esa la diferenciación. Entonces, depósito en garantía es una cuestión, seña es otra, y depósito de saldo de precio es lo que se realiza al finalizar el cierre del acto de subasta que le corresponde al adjudicado. ¿Bien? Entonces, se indica el día y hora señalada, bien,
el acto de subasta se inicia en forma automática, o sea, el sistema automáticamente a partir de las 10 del día martes, por ejemplo, se dio inicio al acto de subasta que yo había ordenado. Se publica, va publicando esa comunicación de las ofertas. ¿A dónde se publica? Los que se inscriben como postores tienen la obligación de denunciar un teléfono celular y un correo electrónico, porque es allí donde van a ser notificados automáticamente cuando se haga esa puja continua y permanente de posturas, ¿bien? O sea, un postor X 3545 ofreció el tramo 1, automáticamente el sistema le va a notificar a ese postor que él salió adjudicado en ese tramo, y a los demás que ya hubo un ofrecimiento en ese tramo y que se pasa al tramo 2. Eso es básicamente esa publicidad que yo hablo, ¿bien? Y comunicación. Habla de postura de máxima secreta. Vieron que yo le hablé unas figuras nuevas al principio, ¿bien? Que era la reserva de postura. La reserva de postura es, ni bien me inscribo, hago reserva de postura. En el caso de que el adjudicado se lo declare postor remiso, tengo posibilidades yo, si me encuentro dentro de ese 95%, de ser adjudicado. Bien, eso es reserva de postura. Si no la realizo, no puedo pujar en ese sentido. En cambio, la postura de máxima secreta es otra cuestión totalmente distinta. ¿Qué significa? Como estamos hablando de un acto de subasta de 10 días, ¿bien? Entonces, yo soy postor y digo, yo no voy a estar 10 días detrás de un sistema, porque la verdad que no me interesa, porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Hago una postura de máxima secreta. ¿Qué quiere decir? Yo, postor número 3545, voy a ofrecer hasta el tramo 50. ¿Qué significa esto? Que el sistema automáticamente va a actuar por mí. Y va a actuar, si existe un ofrecimiento, o sea, automáticamente lo va a tener a ese como el postor en el tramo 1. Si existen ofrecimientos posteriores, siempre el sistema le va a hacer el ofrecimiento por él, hasta que llegue al tramo que él consideró que podía estar ofreciendo, y ahí automáticamente el sistema le va a decir a ese postor, señor postor, llegamos a la postura máxima secreta por usted ofrecida, a partir de ahora tiene que ofrecer o pujar en forma manual, o sea, seguir interactuando. ¿Bien? Eso es la postura de máxima secreta. Oferta automática sería. ¿Bien? Otra cuestión que agrego yo es el tiempo de extensión. Yo le hablo de 10 días, pero, y la experiencia la he tenido porque lo tuve en ese expediente tuvimos todas las experiencias habidas por haber, en el cual llegaron al día 10, faltando 3 minutos, si antes del vencimiento de los 3 minutos alguien ofrece, o sea, un tramo, automáticamente el sistema lo amplía por 10 minutos más. Y así sucesivamente en el caso de que se sigan ofreciendo tramos por los postores. La experiencia dio que, por ejemplo, en el caso que yo le digo en el juzgado, cuando yo era secretario, se extendió por un plazo de 2 horas y media, 3 horas y media más. Un antecedente donde sí hubo una extensión bastante más larga, que fue en La Plata, que fue de un día y medio más o menos. ¿Bien? Donde se fue extendiendo. Se ve que había un interés muy grande. Bueno, y después el tema de la suspensión, anulación, cancelación. Sucede lo siguiente. Puede estar abierto el acto de subasta, pero también puede anularse, suspenderse o cancelarse. ¿En qué sentido? En que venga el ejecutado y diga, deposito la totalidad, pago todo, porque no quiero perder el bien, no ha sucedido más de una vez, entonces nosotros lo que hacemos, suspendemos el proceso, ¿bien? O lo aplazamos, porque tenemos que determinar si efectivamente con ese depósito es suficiente, ¿bien?
porque se puede aplazar, decir, bueno, lo suspendemos, lo aplazamos, para corroborar si efectivamente con eso se garantiza todo, y si no, se ordena que se diga el acto de subasta disponiéndose a la Secretaría para que le informe a todos los postores de que se reanuda el procedimiento del acto de subasta. Ahí sería lo que es el acto de subasta en sí. Básicamente no es complicado. Como verán, no actúan ningún órgano externo, no actuó ni yo como juez, ni un martillero, solamente los que pujan y en forma anónima. Bien, ahora, se cerró, y aquí empieza a jugar algo fundamental, que es, luego de ese cierre de acto subasta, empieza a interactuar el martillero y la Secretaría de Registro de Subasta, porque el martillero tiene la obligación en el plazo de 5 días de indicar cuál es el resultado del remate. Él entra, porque está autorizado al sistema, hace una impresión o guarda en un PDF para remitirlo electrónicamente de cuál es el resultado, quién resultó adjudicado, quiénes resultaron los posteriores, bien, y por qué monto. Pero la diferenciación con el registro de la seccional del registro de subasta, que el martillero remite sin saber quién es la persona, o sea, remite con el código y quién resultó adjudicado. En cambio, la Secretaría de Subasta me va a enviar el listado diciéndome, este código pertenece a Juan Pérez, este código a Fernández, y así sucesivamente. O sea, ahí es donde se hace público quiénes son los postores. Como vean, la seguridad que da para los efectos de que no haya un órgano externo que genere presión y coerción hacia los postores. Le va a indicar justamente quién es el postor, cuál es lo que ofreció, si hizo reserva de postura, cuál es la cuenta donde hizo el depósito para realizar la devolución de los depósitos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahí lo que nosotros ordenamos es que se ordene el depósito del saldo de precio, bien, y jugamos a la devolución de la suma a quienes no hicieron reserva, y lo que hicieron reserva a postura, le dejamos stand-by la devolución hasta tanto se materialice, digamos, este cierre de acto subasta. ¿Por qué? Porque si se le intima al adjudicado a que no realice el depósito de saldo de precio, no lo realiza, se lo considera postor remiso. Eso está previsto en el 585 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Bien? ¿Qué significa? Volviendo, los que realizaron reserva de postura, significa lo siguiente. En primer lugar, el 585 dice esto. Si fracasa la subasta porque el adjudicado no realiza el depósito en garantía de saldo de precio, en primer lugar se ordena un nuevo remate, principio general. ¿Bien? Pero este sistema vino a generar un poco de una suerte de solución que puede generarse o no, que es, mire, bueno, no obstante ello, si existen ofertas mayores o iguales al 95%, ¿qué quiere decir 95%? Significa, ejemplo, el adjudicado ofreció el tramo de 100.000 pesos, los que pueden entrar en este juego de postor remiso es los que ofrecieron hasta el 95, o sea, hasta 95.000 pesos. ¿Bien? O sea, el 95%. Entonces, ¿qué hace el juez? Toma conocimiento y el juez sabe quién es. El que sigue, el que sigue y el que sigue. Entonces le dice al que sigue, señor, ¿usted estaría en condiciones? Yo no lo puedo obligar a ser adjudicado. Le estoy ofreciendo si quiere ser adjudicado. ¿Usted quiere ser adjudicado? Y va a ser adjudicado por el valor que él ofreció, no por el primero. Entonces, si dice que sí, se lo considera como adjudicado, previo depósito de saldo de precio, por supuesto. ¿Bien? Supongamos que nadie quiere ser, y no supera el 95%, ahí juega algo importante que no significa que lo por debajo del 95% ya no pueden ser adjudicatarios en el caso de que se hubiera considerado postor remiso. Sí. ¿En qué sentido? Hay una particularidad diferente. Aquí, para poder darse eso, tiene que haber conformidad de quién? Del ejecutante
y del ejecutado. O sea, el que ejecuta y el titular del bien. Y ustedes dirán, el ejecutado no va a querer nunca que le rematen. Y yo siempre doy el ejemplo, en todas las clases, las charlas que doy, es lo siguiente. En donde más se puede dar esta situación son en los procesos falenciales, en las quiebras. ¿Por qué? Porque ¿qué fallido no va a querer que se venda ese bien a los efectos de poder pagar a todos los acreedores con la liquidación que corresponda y poder él salir de esa falencia con todas las medidas cautelares que le imposibilitan poder seguir su curso normal en la vida comercial y económica? ¿Bien? Entonces, ese es el ejemplo que yo siempre doy. No obstante ello, el postor remiso, o sea, el que salió adjudicado y no hizo el depósito de saldo en garantía, se va a hacer responsable de esto. Disminución del precio real del precio, intereses acrecidos, gastos ocasionados y los demás costos que pueden haber sucedido. Ahora, ¿de dónde sale eso? En primer lugar, se le va a incautar el depósito en garantía que hizo en su oportunidad del 5%. Si con eso es suficiente, ya estaríamos garantizados de esos gastos. Si no, estamos en condiciones del ejecutante de dar inicio a acciones de daño y perjuicio por el perjuicio ocasionado por haber sido declarado postor remiso. ¿Bien? Y por último, le cierro esto, que es la facultad del martillero que no desaparecen, que es el martillero, una vez que se ordena el decreto, una de las particularidades que yo le dije en el decreto, también se ordena el sorteo de un martillero. El sorteo de un martillero se ordena como se ordena en un sorteo de un perito a través del organismo de contralor donde se ordena un sorteo. Ese martillero está obligado a visitar los inmuebles, a evaluarlo en el caso de que se considere que tengan que evaluarlo. Es el que tiene obligatoriedad de sacar fotos, filmarlos, todas estas cuestiones que yo le explicaba a los efectos de su publicidad. Publicar edicto le corresponde al martillero. Todas estas cuestiones básicamente es actividades previas y posteriores al acto de subasta. ¿Bien? Entonces, no le voy a marear más en esta cuestión, en lo que es la subasta electrónica. ¿Alguna pregunta? Me imagino que deben tener unas cuantas dudas, pero no hay problema. Si quieren después, la semana que viene, les voy a escuchar todas las dudas que puedan tener. Bien. Hay una cuestión que quiero agregar. En el programa habla de... vamos a hablar primero de lo que es la nulidad. ¿Por qué? Puede suceder muchas veces que puedan plantear la nulidad de una subasta. Sí es cierto que la nulidad de subasta en este tipo de proceso de subasta electrónica es mucho más difícil de que prospere al acto de subasta anterior que era presencial, porque antes se planteaban nulidades y efectivamente prosperaban porque habían actos irregulares en el acto de subasta que lo podía ver generar la liga de compradores, y ahí sí muchas veces prosperaban las nulidades. Entonces, primero, la nulidad que se plantea de esta nulidad de subasta principalmente puede dar por los vicios de publicidad, errores muchas veces en la superficie publicada o en la fecha, digamos. Ya estamos hablando de errores de publicaciones de edicto, por ejemplo, o que haya un error, hay un antecedente que sucedió hace muchos años de que se ordenó una subasta y por un error se subastó un terreno y correspondía que era el terreno de enfrente. ¿Y cómo sucedió este error? Porque se hizo mal el control a través del mandamiento de constatación, etcétera, etcétera. Por eso, lo que se ordena últimamente son a la municipalidad, a departamento catastro, para que nos indique la plancheta catastral para saber bien dónde se ubica el inmueble. ¿Bien? Todo eso a los efectos de evitar planteo de nulidades. Entonces, básicamente son errores que puedan surgir previos al acto de subasta. ¿Cuál es el plazo? Determina la ley que es 5 días, dentro de los 5 días de haberse realizado el acto de subasta. O sea, si yo lo planteo posterior a los 5 días, significa que consentí los errores u omisiones que pueden haber existido.
Hay una particularidad que nosotros cuando recibimos autoplanteo de nulidad, yo lo primero que analizo es, ¿se dan las circunstancias del planteo de nulidad o es una forma dilatoria? Porque muchas veces lo hacen para dilatar, para generar un dilate para que no sean expulsados o sean retirados de ese domicilio. Entonces, la mayoría de las veces hacemos lo que se llama un rechazo in limine, o sea, sin dar traslado. ¿Bien? Si no se dan las circunstancias. Ahora, si yo considero que es admisible este planteo de nulidad, o sea, que puede prosperar darle traslado, le doy un traslado por 5 días, por cédula, ¿a quién? Al adquirente en subasta y al martillero. ¿Bien? Una vez que están notificados el adquirente en subasta y el martillero, contestado o no, yo estoy en condiciones de resolver ese planteo de nulidad. Siempre esa sentencia interlocutoria que yo resuelvo, que declara, que puede ser que declare la nulidad, supongamos que yo declaré la nulidad de subasta porque había un error, es apelable. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué es el sobreseimiento? Si yo me voy al sobreseimiento, me voy a ir directamente al artículo. ¿Bien? ¿Qué es el sobreseimiento del juicio ejecutivo? Le pueden preguntar y le podemos preguntar en el examen. Entonces ustedes tengan en cuenta el 573 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Dice lo siguiente. Realizada, y tengan en cuenta porque tienen dos particularidades este artículo. Muy importante para que ustedes entiendan cuál es el plazo y qué tengo que cumplir. Dos cuestiones. ¿Cuál es el plazo? Entonces, primer parte. Realizar la subasta y antes de pagado el saldo de precio, y ahí es el plazo. Se realizó el acto de subasta, todavía no se pagó el saldo de precio, ahí yo puedo plantear el sobreseimiento. Ejecutado, yo ejecutado. Si se realizó el depósito del saldo de precio y viene alguien y dice, planteo el sobreseimiento, yo como juez le voy a decir, llegaste tarde, conforme el 573. Nos ha pasado más de una vez. Primer parte, plazo. Y segundo, el ejecutado solo podrá liberar los bienes depositando, y ahí tengan en cuenta porque lo preguntamos, solo podrá liberar los bienes depositando. Hagan un cuadrito. Importe de capital, intereses y costas, y una suma, fíjense, importe de capital, intereses, costas, y una suma a favor del comprador. ¿Por qué? Porque el comprador, el adjudicado, va a salir desfavorecido. O sea, salir adjudicado, resulta que todavía no hice el depósito de saldo de precio, está bien, pero resulta que hay un sobreseimiento. Y una suma equivalente a 1,5 veces del monto de la seña. Por eso tiene relación, Claudia, con lo que hablábamos de la seña. ¿Te acordás? Que hoy preguntaste lo de la seña. Bien, la seña sí. Normalmente es un 10% de la base de la evaluación fiscal. Entonces, sí. Sobreseimiento, plazo. Tengan en cuenta hasta cuándo puedo yo plantear el sobreseimiento, ejecutado. Listo, lo planteé antes del saldo del depósito. Ahora, ¿qué tengo que yo garantizar para que el juez me diga, sí, efectivamente te hago lugar al sobreseimiento? Que haya depositado el capital, que haya depositado los intereses al día del planteo del sobreseimiento, o sea, tengo que hacer una liquidación, que haya estimado las costas, cuando hablo de costas, todos los gastos y los honorarios producto de esa ejecución, y lo más importante es que es a favor una suma equivalente a 1,5 veces del monto de la serie. ¿Bien? Entonces, básicamente cuando le preguntemos qué es el sobreseimiento, piensen con ese artículo y divídenlo en dos situaciones reales. El plazo y los requisitos para poder prosperar esa figura de sobreseimiento. ¿Bien? Luego viene el último punto, que dice acá, incidente de desalojo. El incidente de desalojo es lo siguiente, a ver. Se pueden dar muchas situaciones. Primero, el bien
Por eso yo le hablaba de un mandamiento de constatación. El mandamiento de constatación genera un informe al momento del acto de subasta que puede modificarse al momento de el que resulta adjudicado. En su oportunidad puede haber dicho que el bien se encontraba ocupado por el ejecutado, pero al momento de que ordenemos la toma de posesión, resulta que está ocupado por un tercero. ¿Bien? Entonces ahí empieza a generarse el gran problema de qué sucede. Yo ordeno el desalojo directo y no, si está ocupado por el ejecutado, automáticamente se ordena un mandamiento de posesión, se le intima por el plazo de 5 días para que se ocupe, bajo procedimiento de lanzamiento, ya está. Pero si está ocupado por un tercero, ahí empieza a jugar la figura del incidente de desalojo. O sea, debo iniciar un incidente de desalojo con las particularidades de darle traslado a ese que se encuentra ocupando para que haga valer su derecho, vencido el cual se dicta una sentencia y se ordena el mandamiento de desalojo de lanzamiento. ¿Bien? Genera una tardanza mayor, pero no significa que va a tener una particularidad o una imposibilidad de una acción, digamos, posterior. También sucede, y acá habla de incidente, pero también sucede que muchas veces se inicia como acción autónoma, o sea, una acción de conocimiento. Ejemplo, yo tengo en este momento un expediente que está auto para sentencia de un pedido de desalojo de un adquirente en subasta, en el cual, al momento de querer ir a tomar posesión, se encontraba a nombre de unos terceros, donde dice, yo soy propietario porque tengo título y qué sé yo, y bueno, ahí es donde se está discutiendo si efectivamente corresponde que yo haga lugar a ese desalojo, o rechazarlo porque hay algo que no corresponde. Bien, en eso puede suceder. Y por último, hay una cuestión que es el tema de la cuestión posterior. Listo, muy bonito, llegamos a las subastas, se vendió el bien, hay dinero líquido depositado en una cuenta judicial a nombre del expediente y del juez, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ejecutante, su finalidad para subastar el bien era para poder, yo quiero recuperar lo que perdí. Entonces, aquí empieza a jugar la liquidación, cómo es, el orden de privilegio, un poquito le voy a explicar. Recuerdan que yo en la clase anterior le di una introducción diciendo, bien, si no vamos a subastar porque hubo un embargo de una cuenta donde hubo la posibilidad que esa cuenta transmitiera a una cuenta de este expediente un dinero líquido, lo que hay que hacer es una liquidación. Y aquí empieza a jugar justamente esto, la liquidación. Se practica una liquidación en el cual lo va a realizar el ejecutante. Si no lo realiza el ejecutante en un plazo, puede plantearlo el ejecutado porque necesita que de una buena vez se defina si va a quedar algún remanente a su favor. Esa liquidación va a estar determinada en qué. ¿Cuál es el capital? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los gastos? Porque ahí empieza a incluirse los gastos que son. En su oportunidad pagué tasa sobre tasa de justicia, eso me lo tienen que devolver con el interés que genera a partir de que yo lo pagué. Bien, todo genera interés. Hice un gasto de una diligencia al registro de la propiedad que antes se hacía en papel, eso también genera gastos, etc. ¿Bien? Esa liquidación se va a resolver previo traslado a la parte contraria. Y aquí empieza a jugar tomando en cuenta lo que se dictó la sentencia de trans y remate. Recuerdan ustedes que la sentencia de trans y remate, como la habrá picado Patricio, se hace lugar a la sentencia y si no se presentó el ejecutado, se lo tiene por constituido en los estados del juzgado, y ahí empieza a jugar la notificación del traslado. Si se presentó, si está presentado, se lo notifica por cédula. Si no está presentado, se lo notifica por nota. 5 días. Bien, recuérdenlo bien. Bien, ese traslado de liquidación se diferencia en si está presentado o si no está presentado. Una vez que se le dio traslado, ¿contestó o no contestó? Supongamos que no contestó, automáticamente viene el abogado del actor y dice, del ejecutante y dice, señor juez, proceda a aprobar la liquidación y regule mis honorarios. Bien, porque hasta el momento de la sentencia de tras y remate nunca se regularon honorarios. Esta es la etapa en la cual se regula honorario por primera vez porque ya hay dinero disponible para poder percibir.
Entonces, si se le da traslado y está ejecutado se opone, porque impugna la liquidación, porque dice, está mal practicada el interés, se tomó como fecha de mora tal, etcétera, etcétera, o los gastos de esto no corresponden, impugna la liquidación. Esa impugnación se le da traslado al ejecutante por 5 días, cuando contesta, acto seguido el juez ya resuelve. ¿Bien? Hubo impugnación o no hubo impugnación, ya el juez aprueba la liquidación. El juez queda facultado también, sin perjuicio de no haber oposición, de él observar si la liquidación está bien hecha y él mismo aprobarla por lo que él considere, porque yo más de una vez lo hago. ¿Bien? Se aprobó. Ahí empieza a jugar cómo hacemos para distribuir este dinero. Y ahí empieza a jugar lo que se le llama orden de privilegios. ¿Bien? Se saca una sentencia interlocutoria que es orden de privilegios. El orden de privilegios significa cómo pago con este dinero líquido. Entonces, el orden de privilegios es decir, quién cobra primero, quién cobra después, y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, el orden de privilegio, que es una sentencia interlocutoria donde se analiza cada uno de los rubros que van a entrar, al momento dice, resuelvo, determinar, primer orden de privilegio, los gastos. Gastos de justicias. ¿Cuáles son los gastos de justicias? Lo que ustedes conocen que es las costas, o sea, honorarios y gastos del proceso. Como aquí se toma en cuenta que primero que todo voy a pagar los gastos del proceso, honorarios y gastos del proceso. ¿Bien? Segundo, si existiera expensas, si lo que se remató es un bien que estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, el segundo orden de privilegio son las expensas. Bien. Tercero, los créditos por impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la hipoteca, si existiera una hipoteca. Bien, o sea, si hay una hipoteca y hay créditos anteriores a esa hipoteca, cuando hablo de tasas, contribuciones e impuestos, estoy hablando de ARBA, obras sanitarias y deudas municipales. Bien, tasa de alumbrado de limpieza y barrio de limpieza, todo lo que afecta a servicios e impuestos de un bien inmueble. Bien, bien, anteriores. Luego está si hay un crédito hipotecario o prendario, el crédito prendario hipotecario. Siempre tomando en cuenta que se toma en lo que es expensas solamente por capital y no intereses. Esto vino a modificar el Código Civil y Comercial en los artículos 2582. Lean el artículo 2582, 2583 y 2586 del Código Civil y Comercial. Porque eso habla de lo que es el orden de privilegio. ¿Bien? Luego de esto están los créditos por impuestos, tasas y contribuciones posteriores a la hipoteca. Si hubiera hipoteca. Si no, es un solo crédito. Y luego vienen los créditos fiscales, bien, los créditos de ARBA, porque yo le hablaba de servicio de los créditos de ARBA, o sea, las deudas fiscales. Y por último, el crédito del ejecutante. ¿Qué quiero decir con esto? Como ven ustedes, el orden privilegio está el ejecutante que ordenó, que pidió que se subaste el bien, tiene que esperar que se paguen los órdenes de privilegio para él poder percibir su crédito. ¿Bien? Entonces, se van a tener que percibir los créditos que yo le hice referencia, y cuando se percibieron todos esos créditos, él va a solicitar que se perciba su crédito, que es en capital e intereses. Si luego de pagado eso, existe un remanente, que muchas veces sucede, ese remanente, luego de cumplido con todo, se lo devuelve al ejecutado. ¿Bien? Básicamente, eso es lo que sería el orden de privilegios luego de la liquidación y aprobación de esa liquidación final. Hay una cuestión que se da si con esa subasta, el producido de esa subasta, o sea, el monto que se generó luego de subastarse un bien inmueble, es insuficiente para pagar todo. ¿Bien?
Entonces, ¿qué sucede? No finaliza el expediente ahí. Se liquida todo, se liquida a prorrata, como decíamos nosotros, decir, bueno, si es suficiente, se prorrateará por los órdenes de privilegio, y si vemos que no pudo el ejecutante percibir la totalidad de su crédito reclamado, él está en condiciones de poder pedir una subasta sobre otro bien. Ejemplo, él toma conocimiento que este ejecutador es poseedor de un bien automotor o de otro bien inmueble, y el producido de la subasta anterior fue insuficiente, él está en condiciones de decir, señor juez, como no pude cobrar todo, solicito que se subaste este bien. ¿Bien? Eso es un derecho que le corresponde. Por eso no finaliza si ese producido de subasta resultó insuficiente para el cobro total de su crédito pretendido en esa ejecución. Bien. Básicamente sería todo esto lo que correspondería en lo que es el cumplimiento de la sentencia de remate, o sea, posterior. Bien, ya sea un dinero líquido que existe en una cuenta, o en un embargo en un sueldo, o ya sea realizar una subasta a través de una subasta totalmente electrónica. Eso sería básicamente. Yo con respecto a las ejecuciones especiales, hipotecaria y prendaria, no se la voy a explicar. Si no recuerdo mal, están en el blog de Constantino. Si no, háganmelo saber y yo se los envío al Classroom y lo ampliamos. Pero creo que está, me parece haberlo visto. Igualmente recuérdemelo, cualquier cosa, y yo se lo reenvío al Classroom. ¿Bien? Iván, ¿querías agregarme algo? Sí, quería preguntar si eso de lo último que dijiste con el tema del monto, que si no alcanzaba para cubrir la deuda del acreedor, ¿hasta qué momento puede seguir buscando inmuebles? O sea, ¿hay un plazo determinado de 5 años? Hasta que pueda ser satisfecho su totalidad de crédito. Ok, y en el periodo del tiempo, si no encuentro en 5 años, 10 años, ya directamente no puedo seguir iniciando acciones contra el deudor. No, lo que pasa es que vos no podés iniciar ninguna otra acción porque tu ejecución está sostenida con la sentencia de tras y remate. Eso te garantiza que vos tenés un derecho, es un título, ¿bien? Lo que sucede es que al momento de que tomas conocimiento y vos no fuiste satisfecho en su totalidad, porque mayormente no sucede con un bien inmueble, sucede con un bien automotor, donde el bien automotor es de escaso valor y se vendió, supongamos, en 300.000 pesos en una subasta, y la deuda es mucho mayor, entonces posiblemente cobren honorarios, llegue a cobrar algunos gastos de, no hay servicios porque es un bien automotor, pero deudas fiscales, de patente, y luego me quedó un puchito para poder cobrar yo, y lo único que puedo percibir son una parte de los intereses. Entonces, no quedó satisfecho el ejecutante. Y luego, pasado, como decís vos, Iván, 4 o 5 años, me entero que esta persona posee un bien inmueble. ¿Qué hago? Procedo a embargarlo y ahí empiezo con el acto de subasta que tanto le expliqué. ¿Bien? Lo que hacen comúnmente cuando resulta insatisfecho, se ordena una cautelar que se llama la inhibición general de bienes, que han estudiado, porque eso garantiza que esta persona, en el caso de que se crea con posibilidad de querer hacer alguna transacción comercial, encontrarse inhibido, va a querer venir a negociar conmigo. ¿Bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, me quedó claro, gracias. Bien. A ver, no sé si lo tienen definido y quieren que yo el viernes le dé una clase de repaso. Si no, decídanlo en el grupo y se lo comunican después a Nancy, que creo que tienen contacto directo a ustedes, y ella me avisa y yo no tengo ningún inconveniente en darle una clase de repaso el viernes. ¿Bien? Si no, nos veremos en el examen y estudien. Vengan sin miedo. Sé que es una materia muy difícil porque es larga, pero le repito, los que presenciaron las clases, y me imagino que al estar grabadas las pueden rever, van a poder sacar toda la información de lo que nosotros preguntamos, que no preguntamos más de lo que damos. ¿Bien? Bueno, un gusto y nos mantenemos en contacto. Gracias, Félix. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Luego. Buen fin de Gracias, semana, hasta doctor. luego.